Hola con todos, mi nombre es Yuleide Aguilar y hoy les voy a hablar acerca de un análisis de redes sociales en las comunidades rurales de nuestro país, Ecuador. Bueno, esto corresponde a la materia de taller rural del paralelo A con la cátedra de nuestro docente, el magíster Luis Rúa. Dentro del contenido, pues que les voy a comentar, en primer punto tenemos una pequeña introducción de lo que son las redes sociales que nosotros conocemos. La importancia del tema, pues, en el contexto rural. Como tercer punto, la explicación de los conceptos claves de este tema, que son las redes sociales, ejemplos prácticos. También una discusión sobre, pues, sus implicaciones hoy en día, una reflexión sobre su importancia y por último, pues, las referencias de donde yo estuve sacando cada una de la información para ese tema. Bueno, en primer lugar, para dar un preámbulo, tenemos que saber qué son las redes sociales, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que las redes sociales s- son una herramienta muy poderosa, ¿ya? Aunque a veces poco utilizada, sobre todo en estas áreas rurales, pero el realizar este análisis de las redes sociales es importante porque esta técnica nos ayuda, nos permite sobre todo a saber cómo se relacionan las personas y sobre todo cómo nos permiten entender esta relación de las personas con las instituciones o con los recursos dentro de una comunidad rural como tal. En este caso, de la zona en donde yo vivo, que es la eh, ciudad de la Santa Teresita, y más allá de números o de cifras de las redes sociales, que es lo que nos hablan, tenemos que nosotros abarcar temas como el acceso a un bienestar, a una buena colaboración. Entonces, por ello es importante, ya con este preámbulo, explicar sobre todo eh, lo que en sí significa las redes sociales hoy en día. Entonces, explicar este concepto de que son las interacciones entre individuos, familias y líderes, como lo menciona, y como ustedes pueden observar en la pantalla, instituciones y empresas dentro de un mismo territorio, también son acciones que cada comunidad tiene, pues, estos líderes barriales o promotores pues de la salud o también estos docentes rurales que facilitan pues el acceso a muchas oportunidades hoy en día. Entonces, un claro ejemplo en mi caso es que el tener una red activa a redes sociales nos permite, por ejemplo, saber o estar pendientes de cualquier percance que vaya a existir o emergencia, ya sea por lluvias, ya sea por van a inhabilitar algún servicio básico o que la iglesia, por ejemplo, de la parroquia no esté funcionando, entre otras facilidades que nos permiten lo que son las redes sociales. Dentro de la importancia, ya entrando más en contexto a la comunidad rural y la intervención social de las redes como tal, nosotros tenemos que entender cómo se relacionan las personas, las organizaciones y estos recursos en una comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar entrevistas. Las entrevistas semiestructuradas son muy importantes porque no siempre tienen que ser formales. Muchas veces están basadas solo en la confianza, en la tradición y en una reciprocidad de la persona con otra. Y son preguntas abiertas y flexibles que nos permiten poder explorar como tal con la persona con quien uno se comunica y sobre todo, pues, que necesita apoyo, a quien desea ser escuchado o quien coopere también. Entonces, uno, por medio de las redes sociales, también nos permiten poder tener esas redes informales, sobre todo debido a algún tipo de comercio o incluso por un deporte o por algún tipo de participación que queramos estar, ya sea en mingas o algún trabajo que necesitemos, entre otros, ¿no? Eso es algo muy importante. Por eso tenemos que nosotros enfocar que tenemos que detectar estas redes porque nos ayudan, ¿no? Es de vital importancia hoy en día. Entonces, como segundo punto es el poder
enfocarnos en los actores, ¿no? Los actores ocultos, quiénes están aliados o en los procesos sobre todo de estos cambios o de cada intervención. Estos actores claves, sobre todo, se tiene que uno dar cuenta de que no todos los actores tienen el mismo peso ni el mismo rol. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que una matriz nos permite ordenar esa realidad. Entonces, el tener esta matriz, nosotros sabemos que podemos utilizar esto como una herramienta para un análisis que clasifica a los actores comunitarios, las personas, las instituciones o grupos que hayan, por medio de qué, del uso de las redes sociales. Entonces, su influencia para poder tomar decisiones o bloquear decisiones también, el nivel de interés que presenten ellos o el nivel de involucramiento también o la disposición que ellos tengan para colaborar o a su vez generar un conflicto. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que emplear esto de vital importancia en nuestro contexto también rural. Como tercer punto tenemos un análisis de centralidad y de nuestros alrededores. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe hoy en día a nivel una conexión de cada actor dentro de esta red. A nivel central, yo me refiero a los actores que son puentes de información, a los que nos permiten conectar con muchos otros líderes de la ciudad, como médicos barriales, como presidentes de comité de los servicios básicos del agua y de la luz, y también con nuestros alrededores, por ejemplo, con personas o sectores con pocas conexiones y que se sientan ellos excluidos, como mujeres mayores, embarazadas, migrantes, jóvenes que están desvinculados. Entonces, esto, con esto nosotros podemos ya mentalizarnos y saber sobre qué estamos tratando, ¿no? Y con esto podemos facilitar que la difusión de información, el poder no tener estos grupos excluidos, que es lo que hoy en día existe, el poder detectar riesgos de dependencia excesiva. Y por último, también las aplicaciones. Nosotros tenemos que mencionar que hay diferentes tipos de diagnóstico, diagnóstico social, económico, demográfico y medioambiental. Dentro de estos aspectos, en el aspecto de un diagnóstico social, es cuando hay un aislamiento de adultos mayores o mujeres que no participan en las decisiones. Ya, también el diagnóstico económico, el poder visibilizar las redes de comercio, tanto informal como créditos formales o informales. El diagnóstico también demográfico, el poder entender nosotros por medio de las redes sociales los movimientos migratorios o a su vez la desconexión de los jóvenes que estudian dentro de la ciudad. Y ya un diagnóstico medioambiental, pues nos estamos refiriéndonos a qué, a poder nosotros saber identificar las redes que permiten preservar, por ejemplo, el agua o si estamos alrededor de manglares y muchas técnicas que nosotros podemos emplear. Por ejemplo, en mi zona, Santa Teresita, las mujeres, hay una asociación de mujeres las cuales nos conectan para poder tener esa sostenibilidad y educación ambiental y así tengan voz en esta junta parroquial. Entonces, estas permiten orientar políticas en un enfoque tanto de género como de participación general. Dentro de los ejemplos, ahora les voy a presentar un caso, el cual tiene sobre todo inferencia en una colaboración comunitaria, tanto en la salud como en el bienestar de la comunidad. Entonces, la situación actual en la que se encuentra, sobre todo Santa Teresita, es que existen varios actores, sí, una vez que ya los identificamos, que trabajan por separado en el tema de la salud comunitaria, haciendo brigadas por medio del Ministerio de Salud Pública o con promotores directos del IES, comités de madres también, voluntarias también de la iglesia, pero estas no coordinan entre sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que elaborar ¿qué? Un sociograma comunitario con entrevistas directamente a los líderes locales y a los promotores para poder nosotros mapear sobre todo quiénes colaboran entre sí, quiénes articulan y quién en cambio se encuentra aislado de este beneficio, ¿no? El poder estar conectado mediante las redes sociales. De ahí tenemos el segundo caso,
que en este vamos a hablar sobre la situación de el acceso al agua para el riego y consumo. Entonces, aquí nosotros estamos haciendo referencia a que los sistemas de agua, ya sea entubada, son demasiado precarios y también hay conflictos entre sectores, tanto altos como bajos, por el acceso a estas fuentes hídricas que son fundamentales. Y también tenemos que hacer un buen uso de la aplicación. ¿Por medio de qué? De identificar cuáles son realmente los usuarios del agua, las conexiones que existen y por medio de qué, de los líderes pues del comité de agua, por medio de los usuarios que se encuentran excluidos y determinar si es que hay actores que están capacitados para la toma de decisiones o si existen zonas que no se encuentren visibilizadas, ¿no? Entonces, por ello hay que mantener presente que tenemos que reestructurar un buen comité de gestión de agua que incorpore a representantes tanto de los sectores excluidos y que promuevan un buen reglamento de un buen uso equitativo basado en la evidencia por medio de las redes sociales. Y como último caso, tenemos lo que sería el acceso de los jóvenes a oportunidades educativas. Muchos jóvenes en la ciudadela no completan la secundaria o en su caso no acceden a una educación técnica o superior. Entonces hay una desconexión de lo que sería una escuela y programas como becas que pueden ofrecer y que lo hay, solo que el no tener este acceso a las redes sociales los limitan a esta forma técnica de poder acceder a esta educación por medio de los municipios o las instituciones del Estado. Entonces, hay que hacer un mapeo, sobre todo de las relaciones entre estudiantes, docentes, ¿no? Los cuales nos ayudan orientadores o actores externos, ya sea de instituciones como el municipio, CENESID o a cualquier tipo de institución que nos permita identificar y nos ayude a poder ayudar a cada joven quien busca una orientación y sobre todo el poder llegar a los verdaderos canales de información que son usados y el poder activar una red de orientación vocacional y acceso a oportunidades educativas lideradas ya sea por escuelas o universidades es de vital importancia. Y bueno, de ahí, ahora les voy a hacer una reflexión sobre todo lo que hemos analizado referente a las redes sociales y su uso en la comunidad rural. El análisis, el poder hacer un buen análisis de las redes sociales no solo nos dice quién habla o sino que nos permite tener ese poder, esa confianza y los recursos, el saber reconocer cuáles serían nuestros recursos que de verdad deben activarse o bloquearse en una comunidad. Cuando logramos identificarlos, nosotros podemos intervenir de una forma más precisa, más justa y aplicable, ¿no? a la sociedad. Entonces, por ello es que les he mencionado varias recomendaciones, el hacer un buen análisis de redes con diagnósticos comunitarios participativos, el poder capacitar a los líderes con herramientas simples de mapeo y el poder usar una información para poder construir así unas políticas que estén basadas a vínculos reales, no a situaciones supuestas. Y de ahí podemos aplicarlo de una forma más periódica, es decir, antes, durante y después de un proyecto que se encuentre la persona una vez que acceda a las redes sociales. Entonces recordemos que en contextos rurales muchas decisiones no pasan por instituciones formales, sino por vínculos informales. El análisis de redes, sobre todo, es la llave para poder descubrirlo. Entonces, es ahí donde yo les invito a todos a reflexionar sobre cómo nosotros tenemos nuestras redes sociales y en ellas está la clave del desarrollo sostenible para nuestra comunidad, no solo por lo que decimos, sino por lo que también nosotros podemos conectarnos en ellos. Y bueno, de ahí las referencias, de donde yo utilicé pues la información y parte de lo que investigué referente para hacer este análisis de las redes sociales en nuestra comunidad rural. Gracias.